estudiando Gálatas capítulo 2 y vamos a empezar en el versículo 11. Uno de los problemas más serios en la vida de la iglesia es precisamente reducir a los creyentes a la esclavitud. La esclavitud, después de haber sido libertados de tantas cosas, volver a la esclavitud es un problema serio. Y esta es una realidad que vive la iglesia hoy día. La gente no puede entender los asuntos de los 3 tiempos de la salvación y esto los hace volver otra vez a la esclavitud. Y hablando de la esclavitud en el sentido de legalismo, en el sentido de libertinaje, en el sentido de espiritualizar algunas cosas y sobre todo añadirle al único mensaje de salvación que es el Evangelio. Y este es uno de los problemas serios que los Gálatas estaban viviendo. Y por eso Pablo en el capítulo 2, quiero recordarles uno de los bosquejos que tenemos. Pablo está tratando en el capítulo 1 y 2 un asunto histórico, algo que él estaba haciendo una defensa acerca del Evangelio. Y por eso el capítulo 1 y 2 va a tratar acerca de la defensa del Evangelio. Pablo va a defender el Evangelio en el sentido de que no hay nada más que el hombre pueda hacer ni añadir a este mensaje. Los capítulos 3 y 4 hablan de asuntos doctrinales. Y el capítulo 3 y 4 son asuntos doctrinales. El capítulo 5 y 6, Pablo va a hablar del asunto práctico. Pero hay un serio problema entre todas estas cosas. Aunque Pablo va a tratar un asunto histórico para defender el Evangelio, Pablo va a tratar algunos asuntos que tienen que ver también con la práctica del Evangelio. Y por eso Pablo va a mencionar aquí un asunto que tuvo que ver con Pedro. Y este pasaje es un pasaje muy digamos, confrontador, porque también va a tratar con las actitudes de un creyente en relación a lo que se predica. Es decir, no podemos predicar un mensaje y vivir aparte de ese mensaje. Y si nosotros hemos abrazado la gracia de Dios, debemos de vivir conforme a la gracia de Dios. Y esto es lo que Pablo va a tratar en este capítulo 2, y sobre todo en el versículo 11 en adelante. Y vamos a tratar de estudiar hasta el versículo 14 ahora. Ojalá que nos alcance el tiempo. Vamos a leer el versículo 11. Vean lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hay dos cosas muy importantes aquí. Y el primer aspecto que quiero que tratemos es el arreglo de Pedro. Ahora ya no va a combatir con un hermano falso. Recuerdan que el contexto del pasaje del capítulo 2, versículo 1 hasta el 10, estaba hablando de los falsos hermanos que se introdujeron a la iglesia. Y esto lo encontramos en el versículo 4. Leo, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraba para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Es decir, Pablo deja ese tema de los falsos hermanos, ahora va a tratar con un verdadero creyente. Y ahora cuando Pablo trata con verdaderos creyentes, Pablo es muy serio en esto. Noten 2 palabras importantes que dice aquí: resistí cara a cara, y la palabra porque eran de condenar. Pablo no estaba condenando a Pedro. El asunto era, la actitud de Pedro era de condenar. Cualquiera puede decir, bueno, ¿puede entonces un creyente condenar a otro creyente? Lo que pasa es que la Reina Valera la traducción es muy podría decir muy mala en este sentido, porque no quiere decir que Pablo estaba condenando a Pedro y por lo tanto Pedro era condenado
condenado ya no era salvo, no está hablando de esa condenación. La actitud de Pedro que estaba siendo condenada aquí. Por eso, recuerden que desde Antioquía salieron Pablo y Bernabé para evangelizar a los gentiles. Y esta era una ciudad muy clave donde se había entendido el evangelio, y sobre todo estas ciudades estaban llenas de gentiles. Si se podría ganar esta ciudad de Antioquía para el judaísmo, entonces sería más fácil ganar otras ciudades de la región. Y por eso es que Pablo dice esta expresión: resistir cara a cara. Este caso demostró claramente que Pablo no era inferior a Pedro. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque hay un asunto de autoridad aquí. Fíjense que Pedro y Pablo eran dos apóstoles, y ambos tenían la misma autoridad. Pero cuando se trata de resistir o de discutir un asunto que es doctrinal, ¿quién debe someterse a quién? Están dos apóstoles discutiendo un asunto. El punto es, cuando estamos tratando un asunto doctrinal, es la misma palabra diciéndole al creyente que está equivocado el error que ha cometido. Y Pablo resiste ahora cara a cara a Pedro, y no porque era inferior, ni Pablo era inferior a Pedro, ni Pedro era inferior a Pablo. Ambos eran judíos, para empezar. Y Pedro, como decían los judaizantes, era muy conocido para ellos porque él fue a predicar a los judíos. Pero ¿quién decidió que se debía resistir a Pedro cara a cara? ¿Quién decidió esto? Si a usted, por ejemplo, le resistiera a algún hermano, ¿estaría contento o recibiría la resistencia de la palabra? En este caso, Pablo va a tratar un asunto doctrinal. No va a ir a Pedro solo a decirle: mira, Pedro, emocionalmente yo creo que ha fallado. No, Pablo va y le dice el problema que tiene. Y aquí es donde nosotros necesitamos, por eso hago la pregunta: ¿quién decidió que se debía resistir a Pedro cara a cara? Desde luego fue decisión de Pablo. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un asunto importante que va a tratar Pablo aquí. Y fíjense, en el versículo dice: resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? La actitud de Pedro. Y ya vamos a ver cuál es la actitud de Pedro. Por eso empecé diciendo que si un creyente ha abrazado la gracia, debe de vivir conforme a la gracia. No debe de vivir la gracia más algo. La salvación, hermano, es por fe sola en Cristo Jesús. Y eso es lo que la Biblia dice, no lo digo yo. La salvación, el punto de la justificación, es por fe sola, sin nada más que agregarle. Y por lo tanto, Pablo y Pedro han enseñado también que la vida cristiana debe vivirse por fe. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, Pedro estaba teniendo una actitud diferente a la gracia. Fíjense que era de condenar lo que Pablo decía, porque Pedro tenía una actitud con los judíos, pero con los gentiles tenía otra. Cuando estaba con los gentiles y venían los judíos, se retraía. Esto es, hermano, como que si un líder, fíjense bien, si un líder lo viera a ustedes con diferencia, pero ve a otro hermano, es lo que Santiago enseña también en su carta. Que Santiago dice: ¿cómo es posible que viene un pobre campesino a la iglesia y le dice: siéntate aquí al lado mío, y si es posible en el suelo? Pero viene una persona honorable, espléndida, con anillos de oro, y le da el mejor asiento, el mejor lugar. ¿Saben cómo se llama esto? Hipocresía. Y estamos hablando de un líder aquí. Y no es eso realmente lo que hace la mayoría de líderes religiosos
basados en el legalismo hoy en día? ¿Por qué es que el legalismo entonces ha estorbado la gracia? Es más, Pablo abarca esto diciendo que cuando un creyente no vive conforme a la gracia, la cual lo ha rescatado y lo ha hecho libre, entonces se esclaviza en el legalismo y en su mente trata de hacer ciertas cosas que inclusive como el mundo las hace. Y esto es muy terrible y perverso dentro de la iglesia. Entonces, ¿hasta cuándo aprenderá la iglesia que el que anda mal es el que requiere o hace necesaria la reprensión? Fíjense, yo le preguntaría a usted, hermano, ¿está preparado para que usted sea reprendido por medio de la palabra? ¿Está la iglesia preparada para que un líder llegue y le diga, hermano, estás equivocado, mira lo que dice la Biblia? Generalmente, ¿qué pasa cuando esto sucede? Se enoja el creyente, se enoja. Y aquí hay un ejemplo muy bueno, hermano, muy bueno que aprender. Que aquí no, fíjense, hago esta pregunta: ¿hasta cuándo aprenderá la iglesia que el que anda mal es el que necesita la reprensión? Hay creyentes que a veces cuando predicamos se enojan con el predicador en vez de estar disgustados con ellos mismos. ¿Por qué? Porque es la palabra diciéndole lo que está sucediendo. Nosotros, yo le he oído al hermano Bed y al hermano Jorge, nosotros como líderes no andamos investigando la vida de nadie. Es más, decimos a veces lo que la Biblia dice, y algunos, yo mismo he dicho aquí, que hay muchas cosas que me han tocado y me han dicho, hey, estás equivocado, te estás portándote mal, no estás actuando conforme a la gracia de Dios. Y ha predicado el hermano, y no estoy molesto con el hermano Bed ni con el hermano Juan. Y tampoco, bueno, el domingo pasado en Isaías nos dio una lección terrible. Bueno, Dios, mejor dicho, nos da una lección terrible. ¿Y cómo vamos a venir nosotros a decirle, Dios, ¿por qué nos haces esto? ¿Estaría usted, hermano, altercando realmente contra Dios? Si nosotros prácticamente, hermano, Dios nos ha moldeado y nos ha creado, y lo único que podemos decirle, gracias Señor, gracias por tu misericordia. Y por eso la pregunta, hermano, ¿estamos listos para recibir lo que la palabra enseña? Pero cuando yo digo recibir, significa esto: entiendo la palabra, sé dónde estoy equivocado, corrijo el problema y me restauro. Algunos de los creyentes entendemos las cosas, sabemos que estamos mal, pero no nos levantamos, nos quedamos ahí. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Hay lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, si yo logro que la palabra me enseñe, me diga algo, voy a redarguir. ¿Qué es redarguir? Sacar del error. Y si redarguyo, voy a entonces ¿a qué? Corregir. Voy a corregir el problema. ¿Y cuál va a ser el propósito? Llegar a la madurez. Este es el propósito. Entonces la reprensión, de hecho, que Pablo le hace a Pedro aquí, es una reprensión porque estaba actuando hipócritamente. Fíjense bien, la expresión porque era de condenar, no Pablo sino Pedro, porque está hablando de la actitud. Pablo no era de condenar por exponer el error de Pedro. Y aquí es donde hay que tener cuidado. A veces nosotros decimos, qué barbaridad el hermano, lo que me dijo. No, el asunto es la capacidad que tengo de decir, es verdad, estoy equivocado. Esa es la actitud. Esa es la actitud que quiere Dios de un verdadero creyente que está enfocado en la palabra de Dios. Y si no, el creyente solo se va a enojar. Y viene, Pablo no estaba diciendo, te condeno, Pedro. No, Pedro, voy a decirte estas cosas porque quiero que te restaures en esta situación.
Vamos a leer los siguientes versículos. Bueno, de hecho la palabra condenar aquí significa, en otra versión, en la Biblia de las Américas dice, se había condenado a sí mismo. Pablo solamente le llamó la atención por lo que había pasado, es decir, Pablo le estaba llamando la atención, hey, te estás equivocando, estás actuando mal. Y lo que Pedro estaba haciendo es que él mismo, es como que yo venga a decirle a ustedes, mire, les voy a poner un ejemplo. Hay algunos pastores allá afuera que predican muchas cosas de legalismo. Por ejemplo, imaginen que yo ahora me soltara a decirle, hermano, desde ahora para allá, los domingos ya no vamos a usar el piano para la música, porque la música es pecado, la música es del diablo. Y algunos así de falta. Pero ¿sabe qué? Yo mismo toco el piano el domingo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy diciendo a ustedes? Sería un hipócrita. Sería un hipócrita. Entonces Pablo va a llamarle la atención a Pedro y decirle, hey, esto que estás haciendo no es correcto. Versículo 12, miren lo que dice. Miren lo que dice el versículo 12. Dice el 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Quiero que se fije bien en el versículo. Hermano, ¿a quién es que debemos de temer los creyentes? A Dios es que debemos de temer. Yo no debo de temer a ningún hermano en el sentido de ni tenerle miedo, ni siquiera, de hecho, debo de tener respeto por mi hermano. Esto yo no estoy diciendo que no debo de respetar al hermano, como no, debo de respetarlo, pero en el asunto de mi vida espiritual, mi prioridad debe ser el Señor y no los demás hermanos. Porque si no estoy equivocado. Porque entonces, ¿qué logran ver ustedes en este versículo? ¿Estaba dividido Pedro o no estaba dividido? Estaba dividido. Tenía dos tipos de conducta. Con los judíos una y con los gentiles otra. ¿Y por qué? Fíjense que ustedes pueden decir, pero ¿qué importancia tiene esto en la vida de los creyentes? Y sobre todo en este contexto en el cual estamos estudiando. Bueno, voy a responder a esa pregunta. ¿Cómo consideraban los judíos a los gentiles? Pecadores. Y cuando le digo pecadores, voy a usar una palabra, inmundo. Inmundo. Los judíos por eso no podían ver a un gentil. Es como que vinieron judíos aquí, hermano, y le dijeran, no, si tú eres un perro. Y no es eso lo que le dijo Jesús a aquella mujer. ¿Y qué le dijo la mujer? Señor, pero hasta los perrillos comen. Hermano, yo no sé de usted si tiene la capacidad de ver la grandeza de Dios, pero lo que nosotros hemos agarrado, precisamente, no teníamos chance dentro de la gracia, porque la salvación venía para los judíos, pero el rechazo de los judíos al Mesías nos cae la migaja a nosotros y Dios nos da de esa bendición a nosotros y nos hace aceptos en Cristo Jesús. El problema, el asunto aquí que Pedro, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Por qué era de condenar Pedro? ¿Porque era ignorante? ¿Era ignorante Pedro de muchas cosas? No. ¿Pedro entendía la gracia totalmente? Sí, sí lo entendía. Y aquí es donde está el problema. Y no era ignorante. Era de condenar porque la presión de los hermanos judíos era más fuerte que la convicción de Pedro. Oiga lo que acabo de decir. Era de condenar porque la presión de los judaizantes era mayor que las convicciones de Pedro. Es como que usted, hermano, tenga puesta su mirada en cualquier predicador en vez del Señor. Es como que en una iglesia, fíjate cómo funciona esto.
como que alguien en la iglesia tenga mayor autoridad y la iglesia esté enfocada en este que tiene mayor autoridad en vez de Cristo y su gracia. ¿Se da cuenta del problema serio que estaba Pedro? Y por eso Pedro veía a los judíos como superiores que la misma gracia. ¿Qué hacía Pedro entonces? Minimizaba la gracia y veía con más fundamento la doctrina judía. Porque el asunto es de enseñanza aquí. Y este es un problema serio. Cuando los creyentes minimizamos la gracia hasta lo más mínimo y dejamos de verla por ver otras cosas. ¿Sabe que esas otras cosas llevan al legalismo? Y este es el problema que estaba tratándose aquí. El problema no es la ignorancia, sino que hermanos, imagínense, hermanos carnales o legalistas que actuaban en la iglesia como que si no temieran a Dios, sino a los hombres, porque la presión es más fuerte que la convicción. Este es un problema serio. Entonces, hermanos, debemos de ubicarnos. Si la gracia nos ha libertado, debemos de vivir conforme a la gracia de Dios y no conforme a lo que establecen los hombres. Y este es el problema serio que estaba viviendo Pedro, perdón. Y por eso Pedro comía con los gentiles de Antioquía, pero cuando venían los legalistas de Jerusalén, se retraía y se apartaba. Esto es, hermano, como que yo haga un banquete. Les voy a poner un ejemplo. Y les digo yo, hermano, quiero compartir con ustedes, pero tengo unos invitados especiales. Me aparto con los invitados especiales y a ustedes los abandono. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia. En otras palabras, voy a decirles lo más terrible, que cuando Pedro estaba con los gentiles, comía de todo. Comía, hay algunos que son tan que por ejemplo, si había moronga comía. Si, ¿saben que la pizza tiene unas bolitas de carne y saben de qué están hechas las bolitas de carne? De cerdo. De cerdo. Y cuando Pedro estaba con los gentiles, comía con los gentiles, no había problema, pero cuando venían los otros, ¿qué pasaba? Cambiaba su actitud y se retraía. Aquí la palabra retraía es bien seria. Retraerse, ¿qué es? Pues? Es retroceder. Retraerse es retroceder. Entonces, ¿hacia dónde estaba retrocediendo Pedro? Hacia la ley. Estaba hacia la ley. ¿Por qué? Porque los judíos decían, no es posible que un judío coma con un gentil. Ahora yo pregunto, hermanos, los judíos creyentes y los gentiles creyentes formaban el mismo cuerpo de Cristo. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Dividiendo el cuerpo de Cristo. Hay una división aquí. Y eso es terrible. Dentro de la iglesia no debe de haber este tipo de cosas. Podemos ver que él se separó de los gentiles. Y esto es lo terrible aquí ver. Y fíjense que Dios le había mostrado a Pedro, hermano, ya en Hechos capítulo 10 y 11, le había mostrado qué es lo que podía comer Pedro. Comer de todo. Es más, Dios le exhortó porque le dijo, Señor, ¿por qué me llamas a que comas algo inmundo? Lo que yo he creado, no lo llames. Mata y come. Y se lo dijo así literalmente, mata y come. Y entonces, ¿por qué Pedro tenía esta actitud? Bueno, es la misma actitud que puede tener cualquier líder religioso en una iglesia muy legalista, siguiendo patrones humanos en vez de seguir la palabra del Señor. Y aquí es donde es peligroso. Voy a hacer una pregunta, hermano. Estamos hablando de un apóstol, y si un apóstol se puede retraer y se puede desviar, es más, ya vamos a ver que hubo un discípulo que hemos hablado muy bien ya, hermano Jorge,
habló muy bien de Bernabé. ¿Saben que Bernabé también actuó hipócritamente? Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Que en cualquier momento de nuestra vida cristiana, si no estamos, hermanos, caminando en la dirección del Señor y en la gracia, firmes en la gracia, solamente, en cualquier momento podemos desviarnos de la sana doctrina. Y esto es lo peligroso. Es muy peligroso. Y estoy hablando de líderes. Por eso es que muchos líderes se retraen y no enseñan a la iglesia. Saben que en el Instituto Bíblico de la Gracia, muchos de los creyentes, de los pastores que recibieron la gracia, hoy enseñan mucho legalismo. Y conocen la gracia. Y saben que dice, cuando usted va y platica con ellos, no dice que a la iglesia no le voy a enseñar esto, porque si no, se van a ir de la iglesia a libertinaje. Y bueno, y yo le pregunto, hermano, yo quiero traer a la memoria un ejemplo claro de esta iglesia. Hace 13 años, esta iglesia recibió, el hermano Jorge y el hermano Teo recibieron la gracia de Dios. Y si ellos hubieran recibido la gracia y se la hubieran quedado y hubieran seguido con el legalismo que la iglesia tenía, ¿cómo estuvieran actuando hasta el día de hoy ellos? Igual que Pedro, falsamente, hipócritamente. Pero gloria a Dios, hermanos, que tomaron una decisión firme, y esto no es fácil tomarlo. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque el Evangelio, en cierta medida, va a traer divisiones. Divisiones, ¿quiénes son los que se van a dividir? Los que no quieren abrazar la gracia. Estos van a tener problemas con la gracia. Pero aquí es importante, los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron colocados en el cuerpo de Cristo, y sean judíos o griegos, esclavos o libres, y Pablo dice que todos fueron puestos en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué entonces hacer distinción de personas? Y una de las pruebas más severas de los evangelistas es la presión que les causan otros creyentes. Yo vi un pastor que lo presionaron tanto, un diácono de una iglesia. De hecho, era el tesorero de la junta directiva. Lamentablemente la junta directiva, en vez de unir, destruyen, porque están enfocados en el dinero y no en el asunto espiritual doctrinal del gobierno que la Biblia establece. Y este hombre 6 meses no le pagó al pastor para desesperarlo. Son hipócritas. No pueden tener la actitud, hermano. Hay algunos creyentes que le andan buscando la vuelta a otro hermano, en vez de ponerse frente a frente y decirle, hermano, estás equivocado. Mira lo que la Biblia dice o lo que la Biblia enseña. Probablemente hay muchos líderes que nos equivocamos, y esto es verdad. Nos equivocamos. Y no hablo solo por los líderes de esta iglesia, hablo por otros líderes de otra iglesia que se equivocan, pero no quieren oír que lo confronten cara a cara. Se molestan. Y hay otros hermanos que andan buscándole la vuelta, buscando otro que le vaya a decir, mira, decirle al hermano que eso no se debe hacer. Si algo debe de suceder, es hacer precisamente lo que Pablo hizo, resistir cara a cara a la persona. Ahora fíjense bien en el versículo 12. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Aquí está el punto importante, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Un apóstol, hermano, que tiene la autoridad doctrinal, que tiene la autoridad de la iglesia, porque es la máxima autoridad. Ahora, voy a hacer una pregunta. Hermano, ¿vio Pablo a Pedro como el primer papa? Véanlo ustedes, no lo digo yo. Pedro, miren que Pablo tenía miedo de ir a Pedro y decirle, Pedro, te equivocaste. ¿Quién le va a decir al Papa hoy que se ha equivocado? ¿Quién? Ninguno de los... Hoy hace poco tuvo una reunión con todos los empleos
y les estaba exhortando, y yo veía un hombre ahí que tenía una cara que veía yo que tenía ganas de decirle algo, pero se contuvo, no le digo nada. Y estaban tratando asuntos, locura, diría yo. Pero Pablo no tenía temor de decirle a Pedro esto. ¿Qué quiere decir esto en cuanto a la autoridad? Hermano, un líder espiritual que está basado en la sana doctrina tiene toda la autoridad de pararse enfrente y decirle las cosas a alguien. Y no tiene que tener temor de la persona. Primero el temor de obedecer al Señor y que lo guíe para poder hacerlo de la manera correcta. Ahora, ¿conocía Pedro que no debía hacer esa división racial? Sí, lo sabía. Porque él vio la visión que le dijo el Señor: come, no tenga problema de comer. Podía comer con los gentiles, con los judíos, todo lo que fuera, y no tenía que ver este problema. Ahora, traigamos a la vida práctica de la iglesia. Hay cosas que la iglesia, verdad que no le gusta, pero hay cosas que sí las practica. Y hay hermanos que no, yo cómo voy a hacer lo que el hermano hace. Como por ejemplo comerse un pedazo una porción de carne de cerdo. ¿Cuál es el problema? Si no tiene problema de salud y lo puede comer, adelante. No hay problema. Yo conozco creyentes, voy a poner algunos ejemplos, creyentes en los Estados Unidos que trabajan en restaurantes. Y en los restaurantes generalmente la gente cuando va a comer, más hoy en tiempo de que hace frío, cuando se va a comer un plato de comida, generalmente piden una copa de vino o algo después de. ¿Y quién se la sirve? El creyente. ¿Y es pecado esto? Hay un principio importante que aprender aquí. Él es su trabajo y él debe de obedecer ¿a quién? A su amo, pues en este caso a su jefe. Y a él le paga por servir. Pero si otro, ¿qué pasaría si, la hermana ahí trabajó en Pizza Hut, ahí parece que venden cerveza, no sé si todavía, creo que sí. ¿Y qué tal le pediría cerveza y usted lo viera como creyente de la hermana sirviéndose? ¡Qué barbaridad! ¿No creen que sería hipocresía de parte de nosotros estarla juzgando a ellos? Claro que sí. Hay asuntos, hermano. Hoy en día, por ejemplo, conozco un policía, es jefe de policía en El Salvador. Y cuando he tenido oportunidad de platicar con él, porque estudia en el Instituto Bíblico en San Miguel, he platicado con él y me cuenta un montón de procedimientos. Y él dice, hay cosas que como creyentes a veces nos pone en tela de juicio, lo hacemos o no lo hacemos porque soy el jefe, pero tengo otros jefes superiores. Y debo de obedecer a la autoridad, ¿no es eso lo que dice la Biblia? Ahora, díganme ustedes, el asunto aquí es el asunto de la autoridad. Pedro, aunque era apóstol, estaba fallando a su autoridad. Y Pedro no debía de hacer esto. Ahora, ¿cuál es la única base apropiada para la separación? Porque Pedro estaba practicando la separación aquí. Hermano, ¿cuál es la única base que usted puede usar para separarse de los hermanos? Voy a decirlo en buen alboreño. Para ya no tener relación con otro hermano. ¿Cuál es la base bíblica? Vaya conmigo a Romanos capítulo 16. Vamos a ver el asunto. La única manera por la cual un creyente puede separarse genuinamente es por esto. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Vea lo que dice el 17. Mas os ruego. Este es un ruego de parte de Pablo a los creyentes en Roma. Hermanos, note lo que dice. Está hablando el creyente. Que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué?
Entonces usted puede perfectamente, si un creyente, hermano, lo quiere infectar con una falsa doctrina, usted puede separarse de él. Yo no me voy a retraer por decirle esto, porque lo dice la Biblia. Vea lo que dice. En los que causan divisiones, y generalmente los que causan divisiones, ¿qué usan? Usan el legalismo o usan el libertinaje para separarlo, para infectarlo. No usan la sana doctrina, usan falsa doctrina para separarlo. Y miren lo que dice: y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hermano, si por ejemplo cualquiera que predica, por ejemplo, voy a ponerle varios ejemplos aquí. ¿Cómo puede usted distinguir que una falsa doctrina o una enseñanza verdadera del Evangelio? Fácil. Quiero que leamos el 18 y me voy a poner unos ejemplos claros de cómo usted puede descubrir esto. Versículo 18, miren: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Una persona que está aparte de la sana doctrina no sirve al Señor. Miren el versículo que dice: sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, Pablo nos está diciendo: abre los ojos. Yo te ruego que tu mente esté bien puesta, no te desvíes, enfócate en la sana doctrina. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, voy a darle por lo menos unas características de un evangelio falso, porque necesita conocer el evangelio falso primero. Allá en los bancos, ¿qué creen que le enseñan a los primero le enseñan el evangelio verdadero a los caeros, para que después puedan distinguir lo falso? Ahora yo le pregunto: ¿usted conoce el evangelio verdadero? Si lo conoce, puede distinguir el evangelio falso. Pero voy rápidamente así. Quiero que vean, por ejemplo, vaya a Gálatas otra vez. Allí en Gálatas vamos a encontrar cuál es un evangelio verdadero, cuál es un evangelio falso. Gálatas 2:21. Mire lo que dice el 21. Características de un evangelio falso. Mire lo que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió. ¿En dónde encontramos lo falso aquí? Que lo que enseñan, por ejemplo, que la salvación es por la ley, entonces están equivocados. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Trata la muerte de Cristo sin darle importancia. Es decir, entonces la muerte de Cristo no sirvió de nada. ¿En dónde están enfocados? En la ley. Gálatas 3:12. Miren lo que dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Y Pedro qué estaba haciendo? Estaba viendo por gracia. Cuando estaba con los gentiles sí lo hacía. Pero cuando venían los judíos, ¿qué hacía? Volvía a la ley. Volvía otra vez a la ley. Y estaba ya de juego. La gracia y tomo la ley. Tengo la gracia y tomo la ley. Y Dios dice que debe obedecer la ley a fin de ser salvo. Aquí dice que la ley no es de fe, sino que el que quiere ser salvo por la ley debe de vivir conforme a la ley. Ahora yo le pregunto: ¿sabe la gente verdaderamente cuántos mandamientos debe de cumplir para ser salvo por la ley? Generalmente la gente dice 10 mandamientos. Pero perdónenme, son 613 mandamientos. 613. Y el hermano Vera ha dicho un montón de veces aquí, y a mí me lo preguntaran, ni siquiera lo tienen, si fuera por la ley. ¿Y cómo puede salvarse alguien que no conoce la ley? Nunca se salvaría. Pero este es un evangelio falso. Gálatas 4:10, mire lo que dice: guardad los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué dice el versículo? Trata
trata de ganar el favor de Dios al cumplir con ciertos ritos. Si nosotros estuviéramos basados en los ritos, por ejemplo, en el bautismo, como predican algunos por allá, que si cree en Cristo, pero si no se bautiza, no es salvo. ¿Eso es lo que dice el Evangelio verdadero? No. Inclusive, el Evangelio sacramental dice que si alguien no toma el vino y el pan y no hace uso de ellos, no es salvo. Y yo le digo a los católicos cuando platico con ellos, ¿sabe? Te tengo una mala noticia. Porque el único que se bebe el vino en la misa es el sacerdote. Los demás no le dan el pan. Fíjense ustedes en la ceremonia. Pero el sacerdote, ¿qué le dice? Que el cuerpo y la sangre de Cristo están tomados porque hay una sustanciación, parece que transustanciación. Es decir, que Cristo, están comiendo el cuerpo y se están bebiendo la sangre literal de Cristo. Pero a la gente le quitan el vino y le dan solo el pan. Y si fuera así, realmente le están vendiendo un evangelio correcto. ¿Ven ustedes qué peligroso es? Pero la gente de allá hasta caminan como pero eso es hipocresía, precisamente. Ahora, fíjense bien, Gálatas 5:4. Estamos hablando de evangelios falsos. Gálatas 5:4. Miren lo que este versículo me gusta, porque miren lo que dice, y esto es lo que Pedro estaba haciendo. De Cristo te ligaste lo que por la ley os justificáis. De la gracia, ¿veis? Ahora, caer de la gracia no es salirse de la gracia. Son dos cosas diferentes. Es decir, entiendo la gracia, sé que soy salvo por fe, pero trato de vivir conforme a la ley. Este es un problema serio y esto es lo que Pedro estaba haciendo. Ahora, confíen que al guardar las leyes se borran los pecados. O sea, la mayoría de gente de afuera que no entiende los tres tiempos de salvación, justificación, santificación y glorificación, se pierden en el punto de la santificación. Probablemente son justificados, son salvos, están seguros en el Señor, pero tratan ¿de qué? De mantener la salvación en su vida. Esto es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí, y más adelante vamos a estudiar estos versículos detenidamente. Pero lo que Pedro está diciendo, Pablo está diciendo aquí, que necesitamos entonces entender cuáles son los evangelios falsos. Y tenemos, por ejemplo, Gálatas 1:11, 12, acerca del verdadero evangelio. ¿Qué enseña, por ejemplo, Gálatas 1:11? Miren lo que dice el 11. Mas os hago saber, hermano, que si el evangelio anunciado por mí no es según hombre, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Primero, ¿quién es la fuente del evangelio? ¿Quién es la fuente de la salvación? No, la salvación no proviene de mí, la salvación proviene del Señor, porque Él es la fuente. Fíjense, por ejemplo, Gálatas 3:14. Miren qué diferencia hay. Gálatas 3:14. Miren lo que dice. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué dice? Explica que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Por el bautismo? ¿Por la ley? ¿Por las obras? ¿Por imposición de manos? ¿Qué dice el versículo? No lo digo. Por fe. ¿En qué? En Cristo Jesús. Y el versículo empieza diciendo, para que en Cristo Jesús. ¿Ven que es diferente? Alguien que les predica a ustedes a Cristo más algo es un evangelio falso. O que les predica otra cosa y ni Cristo se menciona. Hay mucha gente que predica un montón de cosas, llama a la gente aquí y le dice que acepte a Cristo como un Salvador, ni siquiera mencionó a Cristo. Esos
son evangelios falsos. Entonces, el problema que estaba pasando aquí es que Pedro estaba teniendo una conducta equivocada en relación a lo que había recibido. Y esto, hermano, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Le pasó a un apóstol, le pasó a un líder, Bernabé. No nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo no? Esta es una advertencia. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, que necesitamos estar firmes en el Evangelio. Y cuando digo firmes es que debemos de estar enfocados en Cristo, teniendo comunión con nuestro Salvador. No perder esa perspectiva, esa convicción de que el que nos salvó es el que nos puede guiar también en la vida práctica. Número 2, necesitamos siempre tener nuestras convicciones en la sana doctrina. Si no, podemos desviarnos y caer en el error. Ahora, por eso es que estaba hablando aquí de la única base de la separación bíblica o de la separación. Cuando una persona no predica correctamente el Evangelio, perfectamente cualquiera. Ahora yo le pregunto, hermano, si alguien visitara una iglesia y encontrara que predican el Evangelio, pero en la práctica estén equivocados, ¿qué pasaría? ¿Usted se quedaría o se va? Si usted fuera a otra iglesia. Bueno, creo que el hermano Aníbal ha tenido experiencia, tuvo en otra iglesia aquí en Chapultepec, recién venido. Y él mismo ha dado testimonio de lo que ha encontrado. Yo he tenido después de mi conversión, solo he ido a 2 iglesias más de diferente denominación. Una en Estados Unidos y una en El Salvador. Pero ¿saben qué he encontrado? Legalismo. Puro legalismo y puro misticismo. Y una mujer en Estados Unidos me decía que, por cierto, bailaba de punta a punta. Yo no tengo problema con que la gente baile y que brinque, yo no sé, a mí no me importa. Pero me decía, hermano, ¿para qué te vas para El Salvador? Quédate ilegal. Y yo le dije, no tengo nada que hacer aquí. Allá tengo yo el ministerio que el Señor me ha dado. Y yo le dije a mi hermano, no es profeta, le dije yo a mi hermano, que él fue el que me llevó. No soy profeta, pero este hombre me está predicando a Cristo. Y si no predica a Cristo, tarde o temprano se le va a dar un padre este ministerio. 2 meses después mi hermano me habla y me dice, se acabó el ministerio de que en Estados Unidos. Y yo solo estaba diciendo, yo no soy profeta, pero yo le dije, no predique el Evangelio y por lo tanto la gente se le va a revelar. Solo era un mensaje psicológico de prosperidad y un montón de cosas. Ahora, la raíz del pecado de Pedro era su temor, hermano. Este es terrible y podemos caer en este pecado. La raíz del pecado de Pedro era su temor a los hombres en vez de temer a Dios. Yo siempre he dicho, hermano, tema al Señor. Bueno, el proverbista dijo, Salomón dijo en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Una persona que no quiere abrazar la enseñanza de la palabra del Señor y la sana doctrina, no teme a Dios y por lo tanto rechaza. No teme a Dios. Y Pedro estaba cometiendo este pecado aquí. Había recibido, y este es el punto, hermano, es que el legalismo motiva el temor y la culpabilidad. ¿Sabe qué hace el legalismo? Infunde más miedo a las personas. De hecho, los creyentes, hermanos, no debemos de tenernos miedo, al contrario, debemos de tenernos confianza, debemos de tenernos amor, debemos de tener unidad, porque somos el mismo cuerpo de Cristo, en vez de rechazo y temor entre los mismos hermanos. Y esto es lo que Pedro estaba causando aquí. Y como era un líder, estaba infectando a la iglesia también. En otras palabras, le estaba diciendo a los judíos, su actitud es la correcta, no vean a estos gentiles
como el cuerpo de Cristo. Y eran salvos. Ahora, ¿ven cómo se afecta la vida espiritual de otros creyentes? Ahora, ¿tenía Pedro algún problema en esta área, hermano? Muchos problemas. ¿Cuál era el problema de Pedro? ¿El evangelio o la práctica del evangelio? Práctica del evangelio. ¿Tenemos problemas nosotros con esto, hermano? ¿Conocemos el evangelio? ¿Tenemos problemas en la práctica del evangelio? Claro que sí. Muchos problemas. Si no es de legalismo, si no es de libertinaje, si no es de carnalidad, hay muchos problemas. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? Necesitamos otra vez volver al evangelio. Necesitamos recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Mientras no nos aferremos a entender que éramos excluidos de la gloria de Dios y que Cristo pagó el precio por nuestros pecados y que eso es suficiente y que íbamos camino al infierno y que Cristo fue, el sacrificio de Él fue satisfecho en la cruz y Dios quedó satisfecho y que Él pagó totalmente. Entonces, mientras no estemos convencidos de esto, no vamos a tener una práctica del evangelio correcta. Tendremos muchos problemas en nuestra vida cristiana. Tendremos problemas en el compañerismo con los hermanos, en la comunión con los demás. Tendremos problemas en el dar. Tendremos problemas con la enseñanza. Tendremos problemas con nuestras conductas. Tenemos problemas con todo. Es muy terrible esto. Ahora, el fruto del legalismo es siempre, hermano, y no hay que olvidar esto, el fruto del legalismo siempre es hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? La palabra literalmente quiere decir ponerse un disfraz. Y era lo que Pedro decía. Yo por eso entiendo a algunos niños que le tienen miedo a los payasos. Porque mientras el payaso anda sufriendo porque le hace falta algo en su interior, pero anda contento por fuera, se pone un disfraz para poder reír a los demás. Eso es hipocresía. Yo le digo le dije a un hombre hace poco acaba de pasar la feria en Chapultepec, y que hacen en los correos, ¿verdad que no salen? Ahí se visten de mujeres los hombres y les ponen máscara, porque no salen a descubierto, que son hipócritas. De hecho, eso lo hace el mundo. Pero Pablo está hablando aquí de la actitud que debe de tener un creyente. Hermanos, ¿cuántas máscaras nos hemos puesto nosotros en nuestra vida cristiana? Ahora, esto, hermanos, siempre va a ser motivado por el legalismo. El legalismo siempre va a motivar a las personas, sobre todo a los creyentes, a tener dos caras. Y por eso es que ven ustedes que en la iglesia todos somos santos y en las casas y en los lugares de trabajo o en otros lugares somos otra cosa. Por eso, porque no hemos entendido que la gracia de Dios debe de ser lo mismo aquí, en la China y en cualquier lugar donde estemos, sin máscaras. Y por eso, miren lo que dice el versículo 13. Vean lo que dice el versículo 13. Miren lo que dice. Y en su simulación, ¿cómo empieza Pablo diciendo? ¿Qué es una simulación, hermano? Es un fingimiento, es algo que se finge, es algo fingido. Es decir, en otras palabras, a los gentiles, Pedro les estaba fingiendo tener compañerismo y amor con ellos. Se fijan que en su simulación participaban también los otros judíos. Y miren lo que dice. Miren lo que dice el versículo. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Yo estaba hablando de la hipocresía, pero no era yo, no soy yo, hermano. El versículo lo dice. Alguien que simula ser algo y que no lo es un hipócrita. Y Pedro estaba actuando aquí así. Bernabé fue arrastrado a hacer esto. ¿Y saben quién más estaba aquí?
Santiago también estaba aquí. ¿Y sabe que Santiago escribe en la carta? Que ya la estudiamos aquí. Yo la estoy volviendo a estudiar porque hay muchas cosas que aprender en la carta. Y hoy entiendo que Santiago, allá en la carta, hace un montón de peticiones y reniega y pide. Pero es que Santiago era rebelde también en su manera. ¿Saben que Santiago fue el principal de la iglesia de Jerusalén? ¿Y quién es Santiago? Miren aquí que está metido en un problema serio de legalismo, pero después le está diciendo, le habla a los ricos, le habla, está dando duro, está dando machetazos también. Y por eso Pablo le va y resiste estas cosas cara a cara a Pedro. Esto no es correcto hacerlo. Hermano, si nosotros tuviéramos esta situación, como iglesia deberíamos de empezar a quitarnos estas cosas y aprender a vivir conforme a la gracia de Dios. Recordemos, yo siempre enfatizo un principio que he aprendido y que estoy aprendiendo todos los días que leo la palabra. Si usted ve hacia dónde está llevando Pablo a Pedro aquí, posicionalmente le está diciendo: tú fuiste comprado por Cristo, fuiste redimido por Cristo. El mismo pago que Cristo hizo por ti, lo hizo por los gentiles también. Número 2, Pablo lo está reduciendo a que recuerde quién es verdaderamente él. Aunque Pedro tenía una posición dentro de la iglesia porque era apóstol, debía de recordar que era un siervo del Señor. Y se estaba esclavizando a los seres humanos y no esclavizándose al Señor. ¿Ven el asunto qué terrible es? Cuando los creyentes queremos ponernos sobre el Señor, estamos equivocados. ¿Qué le puede decir la vasija al alfarero? Pues, hermano, la vasija solo debe obedecer. Fuiste hecha para servir, sirve. Punto. Y colocarse en el lugar adecuado. Y Pablo está tratando de volver a ubicar a Pedro en este sentido. Y ¿saben? Pero el punto más principal es que Pablo está llevando a Pedro a recordar cómo fue salvo él. Y yo por eso les digo, hermanos, no debemos de olvidar cómo hemos sido salvos. Porque tarde o temprano podemos envanecernos y olvidar que fue por gracia, que no lo merecíamos, pero que Cristo pagó el precio por nosotros. Versículo 14. Miren lo que dice: pero cuando vi que no andaban rectamente, vea lo que dice, que no andaban rectamente, porque Pablo está hablando aquí, conocían la sana doctrina, habían creído en el Señor, pero no andaban conforme a la verdad. Miren lo que dice el versículo: pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Aquí hay un punto importante. ¿Cómo fue Pablo primero Pedro? Cara a cara. Pero ¿qué pasó? Cuando Pablo se da cuenta que otros habían sido infectados por Pedro y por los demás judíos, ya no va solo a él. ¿Cómo fue? Públicamente. Mire lo que dice el versículo: conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Hermano, es genuino. Yo no sé. A mí muchas veces, ya lo dije anteriormente, muchas veces los hermanos que predican aquí me han dicho verdades bíblicas y las he aceptado. Y he reconocido que me he equivocado. El público. Ahora no me han dicho, el hermano Ben no me ha dicho: hermano Luis, este es para usted, está equivocado. No, porque él ni siquiera sabe, ni el hermano pastor, ni yo, de la vida de cada uno de nosotros. Pero la palabra, hermano, cuando habla. Entonces tenemos que tener disposición de ser exhortados por la palabra. Y viene aquí, el punto medular que Pablo trata es que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. No andaban conforme a la verdad del Evangelio.
Y Pablo, por eso, primero fue en privado y después fue públicamente. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.